Al fin logré reunir todo el dinero para la cirugía de mi hermano. Gracias, Diosito. Ese dinero me va a servir mucho más a mí que a la mugrosa esa. 6, 7, 8, 9. Señor, ¿pero qué hizo? Yo solo estoy vendiendo mis productos. ¿Por qué hace eso? Vendiendo. Aquí afuera, en la vía pública. Niñita, aquí no se vender, aquí no se venden productos. Por aquí pasa la gente. ¿Ves esos locales? Ahí se venden los productos. No aquí. Señor oficial, pero a mí nadie me había dicho nada. Llevo meses vendiendo en este lugar y nadie se ha molestado. Pero ahora te lo estoy diciendo yo. Una autoridad. Lárgate de aquí. Señor oficial, por favor déjeme terminar el día. Yo necesito el dinero de estos productos, de la venta de estos productos, por favor. Mira, muerta de hambre. La ley es la ley. Y aquí mando yo, no tú. No, por favor, señor. No, por favor. No, por favor, no. Ya mismo, señor. Ya mismo me voy, señor. Rápido, no tengo todo el día. Me estás estorbando. Por favor, señor oficial. Tenga compasión de mí. Con la venta de estos productos comemos mi hermano y yo. ¿Qué acaso estás sorda? No me importa. Lárgate o te llevo a la delegación. Por favor. Yo no tengo otro lugar en donde vender mis productos. Ya, por favor. Ese no es mi problema. Lárgate a otro mercado, pero aquí no te quiero volver a ver. Cuando yo regrese, espero que no estés aquí. O te vas detenida. ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué estorba en el paso? Disculpe, señora. No quería molestar. Doctora. Soy doctora. Dígame, ¿tiene cita? ¿O solo vino a calentar su silla de ruedas? Disculpe, doctora. Sí, tengo cita médica. Solo estoy esperando que mi hermana llegue, nada más. ¿Su hermana? Esta no es una sala de visitas. Si usted no tiene consulta, no tiene nada que estar haciendo aquí. Retírese. No, doctora. Yo sí tengo consulta. Lo que pasa es que no tenemos mucho dinero y mi hermana está consiguiendo el resto para poder pagar la consulta. Eso es todo. Pues si no tiene dinero, no lo puedo atender. Hay pacientes que pagan por su consulta completa. ¿Entiende? Sí, doctora. Y mi intención no es quitarle el turno a ningún paciente o que usted me atienda gratis. Mi hermana ya va a llegar. Ella va a traer todo el dinero para poder pagarle. Siempre dicen lo mismo. Y luego se quedan ahí.
esperando a que la gente les tenga lástima para que les dé su caridad. Eso ustedes siempre lo hacen. Excelente. Ahora, a ver cuánto dinero tenía la mugrosa esa. Este dinerito es para mí. Por lo visto ha tenido más de lo que yo pensaba. Parecía que no tenía ni siquiera para el camión. Con esto le voy a comprar algo hermoso a Lisbeth. Algo que ella se merezca. ¿Qué puede ser? Ya sé. Le voy a comprar un collar de diamantes. Algo caro. Una mujer como ella no se conforma con cualquier cosa. Y peor con el miserable sueldo de policía que tengo. Bueno, hoy fue un gran día. Mañana me busco a otro tonto que tenga los bolsillos llenos y la boca cerrada. Ya no llores, Natalia. Tienes que ser fuerte. Lo que pasó, pasó. Al menos esto es lo único que pude rescatar. Tienes que levantarte y salir adelante. Seguramente Fernando ya está en el hospital y te está esperando. Él se pone muy nervioso cuando está solo. ¿Y la doctora? Ella se enoja cuando no llegan a tiempo a las citas médicas. Al menos tengo mi dinerito. Ese está bien guardado. Con todo lo que tengo, ya justo para el tratamiento de mi hermano. La doctora dijo que con su cirugía le iba a devolver la vista. Él iba a volver a ver. Y eso me pone muy feliz. Mi hermanito ya necesita su milagro. Debo apresurarme. Ay, voy a dejar recomendando estas cositas donde la vecina. Espero que sí me las haga quedar. Y luego me voy al hospital. Yo no voy a permitir que ese policía se salga con la suya. Yo voy a salir adelante. Mañana será un nuevo día. Busco otra esquina y me pongo a vender. Fernando, ya estoy aquí. Discúlpame por demorarme tanto. Natalia, ¿dónde andabas? Estaba muy asustado. Tranquilo, Fernando, tranquilo. Pasa que estaba vendiendo un poco más para poder ajustar lo de tu tratamiento. Pero ya estoy aquí. Sí, pero esta vez te demoraste más. Llegó una doctora y me regañó. Me trató muy feo, solo por estar esperándote aquí. ¿Te trató un feo? ¿Pero cómo es eso posible, Fernando? Se supone que los médicos están para atender a sus pacientes, no para tratarlos mal. Bueno, discúlpame, ¿sí? Si yo hubiera sabido que eso te iba a pasar, pues no te dejaba esperando tanto tiempo. Ay, tranquila, Natalia, no es tu culpa. Yo sé que estabas trabajando por los dos. Cuando pasan estas cosas, me da un poco de rabia no poder hacer las cosas por mí mismo. Fernando, por favor, no te pongas así.
Ya verás que muy pronto las cosas van a cambiar. Ojalá. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te fue? Te escucho un poco agitada. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, tranquilo. Como te dije, estaba vendiendo un poco más de mercadería para poder ajustarlo de tu tratamiento. Pero bueno, ya estoy aquí. No perdamos más el tiempo y vamos a ver qué dice la doctora. Ay, hermano. Yo diera todo con tal de volver a ver. Todo. Ya vas a ver que todo va a estar bien. Vamos. ¿Me puedes ayudar a llevar esto aquí? A ver. Eso. Ay, inseguro, Fernando. Hasta que al fin se dignan en llegar. Sí, claro, siéntese. Con cuidado. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Natalia y él es mi hermano Fernando. Sí, mucho gusto. Vinimos por su operación. Usted dijo que con la cirugía mi hermano podría volver a ver. Así es. Si ustedes gustan, puedo agendar el quirófano para la próxima semana. Eso sí, me tienen que realizar el pago completo. Claro que sí, doctora. Créame, para mí fue un poco difícil tratar de reunir todo ese dinero. Eran como $5,000. Trabajé día y noche. Todo con tal de ver a mi hermano feliz. Deme un momento. Ahora se lo entrego. Lo guardé muy bien en mi costalito. ¿No está? No está. Fernando, el dinero no está. Natalia, ¿segura buscaste bien? ¿No lo dejaste en la casa o algo? No, Fernando. Yo lo guardé aquí, pero no está. No entiendo qué pasó. Si no tienen dinero, no habrá cirugía. Yo no estudié durante tantos años para hacer caridad. Doctora, por favor. Por lo que más quiera, tenga compasión de nosotros. Somos unos pobres campesinos. Ese no es mi problema. Yo no pienso regalar mi trabajo. Doctora, se lo suplico. Agarre esa porquería y lárguese de aquí. Cuando logren reunir los $5,000, regresan. Mientras tanto, no lo hagan, porque tengo más pacientes que atender. Doctora, por favor, debe haber alguna solución. Deme unos días. Yo le reúno todo ese dinero. Pero por favor, mi hermano no puede perder esa cirugía. Ese no es mi problema. Retírese. Tengo otros pacientes que atender. No. Perdóname. Fallé. Perdona. Vámonos de aquí. Porque no creo que nos puedan ayudar. Ayúdame con esto. Aquí, Fernando, aquí. Yo estuve vendiendo esta mañana.
no puede ser, no hay nada. No hay nada de dinero. Natalia, Natalia, ¿estás segura que no hay nada de dinero? Natalia, si no hay dinero, no hay operación. Y si no hay operación, ¿significa que me voy a quedar así para toda la vida? No, no, Fernando. No digas esas cosas. Yo voy a trabajar el doble si es posible. Mañana y noche para poder reunir todo el dinero que se nos perdió. Natalia, tú ahorraste ese dinero durante más de un año. Trabajaste aguantando sol, aguantando lluvia, humillaciones. Y todo por mi culpa, hermana. Eso no es justo. No, Fernando. No digas eso. La culpa aquí la tengo yo. Por ser tan despistada, tan ingenua. Por haber perdido todo el trabajo que hicimos durante tanto tiempo. No, Natalia, no. No es tu culpa, tranquila. Yo sé que tú trabajaste muy duro. Natalia, en la casa. Tal vez dejaste el dinero en la casa. No sé, lo guardaste en otro sitio. Hay que ir a buscar a la casa bien. No, Fernando, no. Yo estoy segura que esta mañana yo tenía el dinero. Incluso conté billete por billete. Ese dinero estaba completo. Yo lo tenía. Si estás tan segura de eso, Natalia, no hay otra explicación. Te robaron el dinero y no te diste cuenta. ¿Me robaron? El policía. El policía. ¡Claro! Esta mañana un policía me botó todos los productos al piso. ¡Me los pateó! Policía, Natalia, ¿estás segura? Natalia, ten mucho cuidado con lo que dices porque lo que estás diciendo es bastante grave. Estoy segura, Fernando. Tuvo que ser él. Claro. Mientras yo estaba recogiendo de espaldas, él estaba parado tras mío, junto al canasto. Natalia, hermana, por Dios, ¿quién va a creer eso? ¿Quién le va a creer a una simple campesina en lugar de creerle a un hombre de la ley? No lo sé, Fernando, no lo sé, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo, hermano. No nos pueden quitar nuestro dinero. ¿Y qué pretendes hacer, hermana? ¿Ir a la policía a denunciar a un policía? Ellos no te van a creer. Es más, ni siquiera te van a poner atención. No importa, Fernando, no importa. Hay que hacer hasta lo imposible para poder recuperar el dinero que nos corresponde. No nos lo pueden robar así de fácil. Ya no te preocupes por eso, Natalia. Yo ya estoy resignado a quedarme así para siempre. No, Fernando, no. Yo no te quiero escuchar así. Tienes que tener esperanza todavía, Fernando. Ven, vamos. Vamos a recuperar ese dinero, cueste lo que nos cueste. Señor oficial, por favor, ayúdeme. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede, señorita? ¿En qué le puedo ayudar? Necesito poner una denuncia. Por favor. Claro que sí, no se preocupe. Vamos a mi oficina. Pase. Por favor, siéntese. Póngase cómoda. A ver, señorita.
Cuénteme qué fue lo que pasó. Señor oficial, vengo a poner una denuncia. Me robaron todo mi dinero. Todo lo que yo había ahorrado. Señorita, tranquila. Respire y tómese su tiempo. Necesito saber a detalle qué fue lo que sucedió. A ver, le voy a contar. Yo estaba vendiendo mis verduras en el mercado, allí en la calle. Y luego llegó un policía y me pateó todos mis productos. ¿Un policía? Continúe. Mientras yo estaba recogiendo todo lo que él pateó, él estaba atrás mío. Y luego, alguien se robó todo el dinero que yo tenía en mi canastito. Y yo no me di cuenta antes. Me di cuenta cuando yo ya necesitaba pagar ese dinero. Dígame una cosa. ¿Cuánto dinero tenía en ese canasto? Eran casi como $5,000, oficial. Usted no sabe todo lo que a mí me ha costado conseguir ese dinero. He trabajado todos los días de sol a sol. Ese dinero era para la cirugía de mi hermano. Él está ciego, oficial. Y con esa cirugía, él iba a volver a ver. Señorita, tranquila. Le entiendo. Entiendo su frustración. Nadie merece que le roben un dinero por lo que tanto ha trabajado. Tranquila. Una cosa. ¿Recuerda tal vez cómo era ese policía? Sí. Él era alto. Un poco gordo. Tenía como su edad. Tenía una cara muy dura. Su mirada me hizo tener mucho miedo. Está bien. Tranquila. Por favor, por lo que más quiera, señor oficial, ayúdeme. Ayúdeme a recuperar ese dinero. Mire, voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Justamente por ese sector tenemos cámaras de seguridad. Voy a revisar las grabaciones a ver si encuentro algo inusual. ¿De verdad? Ay, oficial, muchísimas gracias. De verdad, yo estaría con usted eternamente agradecida. Pero ayúdeme, ¿sí? Mire, le voy a decir algo. Estos robos de la calle son delitos que no se pueden resolver tan fácilmente. Es por eso que no le quiero dar falsas esperanzas. Usted me entenderá. Al menos inténtelo. Por favor. Yo necesito recuperar ese dinero. Muy bien. Le prometo que haré mi mejor esfuerzo. No se preocupe. Muchas gracias, señor oficial. ¿Quién era esa mujer que salió llorando de tu oficina? Estaba tan pegada a ti. ¿Qué era lo que te estaba diciendo? Era una vendedora de la calle. Vino a poner una denuncia. Le robaron todos sus ahorros a la pobre mujer. Qué desgracia. La delincuencia cada vez está peor en este país. Pero bueno, por lo menos sabe quién fue el desgraciado que le robó. Eso es lo grave, José.
dice que fue un policía. Presuntamente un uniformado fue el que le pateó su mercancía y le robó todos sus ahorros. ¿Un policía? Eso es imposible, Ricardo. Lo que esa mujer está haciendo es inventar cualquier cosa, solo para llamar la atención. Espero que no la hayas creído. No lo creo, José. Esa mujer se veía muy afectada. Estaba llorando, estaba muy nerviosa. Aparte de eso, el dinero que le robaron era para su hermano. Lo iban a operar. Ese señor está ciego. Por eso mismo, va a buscar algún culpable. Va a inventar cualquier cosa para culpar a alguien para que le devuelva. ¿Tú crees, José? Yo no lo creo. Sinceramente, yo la veía muy afectada. Mira, Ricardo, te voy a dar un consejo de compañero. Esos casos nunca llegan a tener un fin. Es mejor que los archives. Olvídate de eso, no pierdas tu tiempo. ¿Archivarlo? No, José. Acabo de receptar esta denuncia. No puedo hacer eso. Justamente en este momento iba a revisar las cámaras de ese sector. Las cámaras del sector. Pero si esas cámaras ni siquiera sirven, Ricardo. Ya, escúchame. Deja de desgastarte. No pierdas tu tiempo. Deja morir ese caso. No, José. Esta mujer estaba muy afectada y necesita mi ayuda. Yo no puedo darle la espalda. Tengo que hacer algo al respecto. Ricardo. Tú siempre de héroe. Yo no sé qué te pasa. ¿Por qué defiendes tanto a esa campesina? Ni que fuera tu familia. Mira, José. ¿Sabes por qué lo hago? Porque yo vengo desde abajo. Yo también crecí en un barrio humilde. Mientras veía a mi madre partirse el lomo para darme un futuro mejor. Perfecto. Recuerda, te lo advertí. Lo único que estás haciendo es perdiendo tu tiempo en eso. Pues será mi tiempo entonces. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, mi amor. Todo está lindo. No te hubieras molestado tanto. Tan bellas las rosas. Mi amor, las rosas son lo de menos. Quiero verte la cara cuando abras esta caja. Ábrelo. Es un collar de diamantes. ¡Ay, me encanta! Seguramente te costó una fortuna. ¿De dónde sacaste tanto dinero para comprarlo? Mi amor, eso no importa. Tú te mereces lo mejor. Déjame ponértelo para ver cómo te queda, ¿sí? A ver. Está bellísimo, mi amor. Me encanta. Voy a hacerle envidia de todas las mujeres. Te queda hermoso, mi amor. La verdad, me ha ido muy bien. Mejor de lo que pensaba. Para mí hoy fue un día muy excelente. En cambio, yo
Yo no tuve un día tan bonito. Llegó una familia a pedirme una operación. ¿Y qué tiene de malo? Dinero es dinero, si pagan. Excelente, perfecto. Es que ese es el problema. No tenían ni un centavo. Querían que lo opere gratis. Como que si yo hiciera obra de caridad. Lo que falta, que los operes gratis. Esos campesinos siempre piensan que las cosas se las pueden ganar regalándolas. Hoy me pasó algo similar a mí. Sí, con una muerta de hambre por ahí que estaba en el mercado. Pero déjame decirte algo. La india esa cargaba mucho dinero. Por eso digo, eso solo se hacen los muertos de hambre, pero tienen su guardado. Pero bueno, yo me hice doctora porque quiero tener dinero, mucho dinero. Por eso estamos juntos, mi amor. Porque pensamos igual. Dejemos de hablar de esa gente insignificante y brindemos por ese día tan especial. Tu cumpleaños, mi reina. Sí, mi amor, que esos muertos de hambre se busquen quien les tenga lástima. Pero yo no pienso regalar mi trabajo. Salud. Salud. Por el amor. Por nosotros. Y por todo el dinero del mundo que nos va a hacer millonarios. Natalia, ¿eres tú? Sí, soy yo. Ven, acércate. Cuéntame. ¿Cómo te fue en la policía? Natalia, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Fui a la policía, Fernando. El policía anotó todo. Todo lo que yo le conté, pero no me dio esperanzas. Me dijo que capaz si no pueda recuperar mi dinero. Ay, Natalia. Tranquila, hermana. Ya no llores. No es tu culpa. No es tu culpa que te hayan robado. La maldad estaba en ese hombre. Así que tú quédate tranquila, ¿está bien? Yo no te estoy reclamando nada. Es que no es justo. No es justo, Fernando. No es justo que una persona se robe ese dinero. Así, de la nada. Se robe todo un año de trabajo. Déjalo, Natalia. Yo a la final ya me resigné a quedarme así para siempre. No pasa nada, Natalia. Lo importante es que tú ya no sigas sufriendo, ¿está bien? No. No, Fernando. Por favor, no digas eso. Tú no te puedes resignar. Tú no, por favor. Mira, yo voy a hacer hasta lo imposible. Voy a trabajar el doble. Pero vamos a recuperar ese dinero. Lo vamos a volver a juntar. Natalia. Llevo años sin poder ver. Ya falta poco para resignarme. Yo sé que nunca más voy a volver a ver y yo ya no quiero que tú sigas sufriendo por eso. Tú has hecho todo, hermano. Y ya no. Yo sé que también estás cansado. No, Fernando. Por favor, no. No pienses así. Las cosas van a cambiar. Te lo juro. Las cosas van a cambiar. Tú vas a volver a ver. Vas a volver a ver mi rostro. Lo único que soy para ti es una carga.
Solo te doy sufrimientos. Ya, Natalia, deja las cosas así. A mí ya no me importa nada. Fernando, por favor. No pienses así, te lo pido. Siempre hemos sido una familia. Y aquí vamos a estar, en las buenas y en las malas. Y no digas que eres una carga para mí. Ya no quiero que sigas luchando por algo imposible. No quiero que tú te llegues a enfermar. Hermana, ya pasó así. Tranquila. Fernando, eso no va a pasar. Soy tu hermana, soy fuerte, así como tú lo eres. Y yo voy a seguir trabajando. Voy a hacer muchas cosas para poder reunir ese dinero, para que te puedan operar. Vamos a estar bien, vamos a ser felices. Ya lo vas a ver, Fernando. Ya no llores. Doctora Lisbeth, disculpe que venga así sin avisar, pero necesito hablar con usted de algo importante. ¿Tiene un minuto para mí? Claro que sí. Adelante. Siéntese. Tengo todo el tiempo que usted necesite. Muchas gracias, querida. Mira, te venía a comentar. Estamos organizando una campaña que va dirigida a personas de escasos recursos. ¡Qué maravilla! Justamente lo que este hospital necesita. Hay tantos pacientes que no tienen los recursos económicos para pagar sus tratamientos. Esta campaña se trata de realizar cirugías completamente gratuitas a personas de escasos recursos, como te lo mencionaba. Mi pregunta es, ¿te gustaría participar en ellas? Claro que sí, señora Marilyn. Muchas gracias, Lisbeth. No esperaba menos de ti. Contigo y con los demás colegas vamos a traer mucha alegría. Vamos a cambiar vidas. Así va a ser. Y cuénteme, ¿cuándo empezamos? Bueno, los detalles yo te los voy a traer en esta semana, en el transcurso de estos días. Vamos a estar hablando. Y muchísimas gracias. No hay de qué. Lo hago con mucho amor por mis pacientes. Bueno, te dejo. Continúa con lo que estamos haciendo. Que pase bien. Buen día. Igualmente. Esta vieja se volvió loca. ¿Acaso estudié tantos años para regalar mi trabajo? Pues que lo haga otro. Yo no voy a perder mi tiempo. Mi tiempo es dinero. Aunque pensándolo bien, fotos, reconocimientos, no me iría nada mal. Ilusos. Señor oficial, ¿cómo le va? Sí se acuerda de mí, ¿verdad? Disculpen la molestia. Solo quería preguntarle acerca de la denuncia que puse. ¿Hay alguna novedad? Natalia, qué bueno que viene. Sí, claro, he estado investigando. Créame que no me he olvidado de su caso. Señor oficial, de verdad que yo ni siquiera puedo dormir pensando en ese dinero. De verdad lo necesito. Le entiendo. Mire, he visto algunas grabaciones, pero aún no puedo dar con el sujeto. Pero créame que no me voy a rendir. Y es mucho tiempo. 10-4, oficial en camino. Es él. Señor oficial, ese policía fue el que me robó mi dinero. Estoy segura. A ver, Natalia, ¿estás segura de lo que estás diciendo?
Mira que es una acusación muy grave. Claro, señor oficial, estoy completamente segura. No me puedo olvidar de su cara. Él me robó. Mientras yo recogía todas las verduras que él me pateó, él sacó el dinero y se lo llevó. Natalia, yo conozco a ese hombre. Ese policía trabaja en esta misma estación. ¿Trabaja con usted? Entonces vamos, señor oficial, deténgalo, por favor. Usted lo tiene aquí cerquita. Natalia. Hágalo confesar. Natalia, por favor. No es tan fácil como parece. Necesito pruebas. Pruebas firmes para poder acusarlo. A ver. Pero ya se lo estoy diciendo yo. ¿Acaso mi palabra no vale? ¿No es suficiente prueba? Natalia, claro que te creo. Yo te creo. Pero necesitamos estar seguros para que no se nos escape. Entiéndelo. Hay que hacer las cosas bien. Mira, ¿qué te parece si regresas más tarde? Yo me voy a encargar de investigar más a fondo acerca de esta situación. Para que no se nos escape y, sobre todo, para que él pague por lo que hizo. ¿Sí? Señor oficial, ayúdeme, por favor. Yo voy a regresar más tarde. No me falle. Yo confío en usted. Tranquila. Voy a investigar. Ahora, por favor, vete. Gracias. Con razón él quería que archive el caso. Doctora Lisbeth. Permítame, por favor. Quisiera hablar con usted sobre la operación de mi hermano. Tú. La de los choclos. Dime. ¿Ya tienes los $5,000? ¿O nuevamente vienes a decir del robo? ¿Te robaron? ¿Otra vez te robaron? No, doctora. Precisamente por eso quería hablar con usted. Quería pedirle que me dé un poco más de tiempo. Cuando reúnan los $5,000, vienen y agendamos la cita. Mientras tanto, no me molesten. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la gente es así? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay. Doctora, perdón, no quería molestarle. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? No, es solo que venía a hablar acerca de una operación para mi hermano. Pero creo que no puedo hacer nada. Te noto angustiada. A ver, tranquilízate. Cuéntame qué te pasa y qué le ocurre a tu hermano. Vine porque mi hermano está ciego, doctora. Reuní todo el dinero para su tratamiento, pero un policía me lo robó. Y me quedé sin nada. Toma asiento. Es increíble lo que me cuentas. Que un policía te robe cuando se supone que ellos deben cuidar de nosotros. Y bueno, déjame adivinar. No te quisieron atender aquí porque no tienes dinero para pagarlo, ¿verdad? Así es, doctora. No me atendieron porque no tengo dinero. Y sabe, ya perdí hasta la esperanza. Yo de verdad quería ayudar a mi hermano.
Escúchame bien, mi pequeño. La esperanza es lo último que se pierde. Pues te tengo una noticia. Este lugar va a abrir una campaña de cirugías gratuitas. ¿De verdad? Eso quiere decir que a mi hermano lo podrían operar sin que pague ningún centavo. Exactamente. No tendrá que pagar un solo centavo. Hagamos lo siguiente. Tráelo la próxima semana. Lo vamos a examinar, lo vamos a auscultar. Y si es candidato, pues nosotros lo vamos a operar. Doctora, de verdad, muchísimas gracias. Usted es como un ángel, de verdad. Que Dios la bendiga siempre. Todo se va a arreglar. Doctora Lisbeth, ¿me permite un momento? Adelante. Doctora, le comento. Tenemos a nuestra primera beneficiaria de las campañas gratuitas. Esta niña tiene un hermano que requiere de una cirugía para la vista. Y nosotros se la vamos a conceder. Cuente con ello. Con mucho gusto. Vamos a ayudar a esta muchachita y a su hermano. Qué gusto. Bueno, yo las voy a dejar para que finiquiten detalles. Tengo una junta muy importante. Quedas en muy buenas manos. Toma asiento, por favor. Muchas gracias. Siéntate. Gracias, Lisbeth. Con permiso. Con que la vendedora de choclos tuvo suerte. Doctora, yo no sabía nada acerca de la campaña. Lo único que quiero es que mi hermano esté bien, que recupere su vista. Te voy a ser clara. Sí voy a operar a tu hermano. Pero no todo será gratis. ¿Cómo? La doctora Marilyn dijo que, por ser las campañas, la cirugía tendría que ser totalmente gratis. La cirugía la hago yo. Pero los materiales, la anestesia y los insumos, alguien los tiene que pagar. ¿Es eso o nada? ¿Y de cuánto dinero estamos hablando más o menos? La mitad. La mitad de lo que costaba al principio. $2,500. Doctora Lisbeth, yo recién estoy pasando lo del robo. Aún no he podido conseguir nada de dinero. ¿No puede ser menos? Ni un centavo menos. Hay muchos pacientes esperando su turno. Así que tú decides. Está bien. No se preocupe. Yo voy a tratar de conseguir ese dinero como sea. Así tenga que vender lo que me queda. No importa. Aquí lo importante es que mi hermano vuelva a ver. Así me gusta. Espero ese dinero y agendamos la cita para operar a tu hermano. Caso contrario, no lo haremos. Está bien, doctora. Muy pronto va a tener aquí su dinero. Muy bien. Y cuidadito con abrir la boca. Ni una palabra de esto a la doctora Marilyn. ¿Entendido? Sí, doctora. Con permiso.
Sí. A la cuenta que te envíe, a esa misma cuenta quiero que me hagas el depósito. Pero hoy mismo. Listo, está bien. José. Creí que tenías claro los reglamentos. No se puede fumar en la estación. Aquí nadie ha estado fumando, Ricardo. Un momento. Necesito preguntarte algo. Y quiero que me respondas con toda la franqueza del mundo. Mira, sabes que estoy demasiado ocupado. Tengo que revisar unos archivos y tú estás aquí con tus preguntas. ¿Con qué interrogatorio me vas a venir ahora? ¿Ah? La vendedora de la calle. La campesina, como tú le llamas. Ella dijo que un policía le había pateado la mercancía y le había tumbado al suelo. Y ese policía eras tú. ¿Y? Ella se paró donde no tenía que pararse. Sabía muy bien que estaba prohibido. Yo solo cumplí con la ley. Cumplir con la ley. Tú no cumpliste con la ley. Una cosa muy diferente es hacer respetar las leyes. Y otra muy distinta es maltratar a las personas. A ver, Ricardo. Solo fueron unas verduras rodando, nada más. No es para tanto. Ella se paró donde no tenía que estar y le pasó lo que le pasó. Mira, José, hay maneras. Pudiste tranquilamente decirle, pedirle que se retirara. Pero no, cogiste y le pateaste todo su trabajo. ¿Por qué, José? A ese tipo de personas no se les habla con amabilidad. Tienes que hablarles fuerte para que te respeten. Mira, José, así no vas a conseguir nada. Tú no tenías por qué tratarla así. ¿Entiendes? Esa persona estaba trabajando muy duro y tú estropeaste todo su trabajo. ¿Sabías que ella está manteniendo a un hermano enfermo? ¿Y eso a mí qué me importa? ¿Ah? Cada cual tiene su vida. Yo no soy cuidador de limosneros. Mira, hay una cosa más que tengo que decirte. Luego del escándalo que tú mismo iniciaste, el dinero, todos sus ahorros desaparecieron. ¿Qué me tienes que decir de eso? Lo que me falta. ¿Ahora qué? Yo soy la niñera de la pordiosera. Yo soy el banco de la campesina. Ella mismo seguro lo perdió a Ricardo. Qué curioso. Yo jamás mencioné que tú tuvieras el dinero. Y hay algo que no me cuadra. ¿Por qué te pones a la defensiva, José? Ay, Ricardo. Me da risa tu teatrito de defensor de los pobres. Mira, José, te voy a dejar algo bien claro. El uniforme que llevas puesto no te ha dado licencia para pisotear a los humildes. Guárdate tus sermones para ti. Tú encárgate de hacer tu trabajo y yo me voy a encargar de hacer el mío. Ah. Y deja de estar haciendo el papel de héroecito. Y ponte a hacer trabajo de verdad. ¡Te tengo una buena noticia! ¡Sí te van a operar, Fernando! ¿Cómo? Natalia, ¿qué estás diciendo?
¿Cómo que me van a operar? Ay, Natalia, por favor, no juegues con eso. Yo te dije que ya me resigné a quedarme así. No, Fernando. ¿Qué pasa con esa mentalidad? Yo te lo prometí. Mira, hoy que fui al hospital, me encontré con una doctora súper buena y me dijo que estaba haciendo unas campañas de operaciones. Y revisaron tu caso y lo aceptaron, Fernando. ¿En serio? O sea que después de muchos años voy a tener la oportunidad de volver a ver. Natalia, Dios te escuchó. Dios escuchó nuestras oraciones. Sí, Fernando, y estoy muy feliz por eso. Te lo dije. Te dije que lo íbamos a lograr. Ahora solo hay que reunir $2,500 para los materiales. ¿$2,500? Ay, Natalia, por favor. Hermana, ¿de dónde nosotros vamos a conseguir ese dinero? Si apenas nos alcanza para comer. Fernando, no te preocupes. ¿Tú qué crees? ¿Que tienes una hermana tontita? No, yo ya lo pensé todo. Mira nada más que... Ay, cuidado. Mira qué tenemos aquí. Ovejas, tenemos gallinas, tenemos vacas, tenemos un cerdito en el corral. Todo eso lo pienso vender para poder reunir todo el dinero. Natalia, ¿tú vas a vender los animalitos? No, Natalia, yo no puedo permitir eso. Eso es lo único que tú tienes. Fernando, la decisión está tomada. A mis animalitos los voy a vender. Y juntando ese dinero, vamos a reunir todo para tu operación. Así que no te preocupes. Yo sería capaz de hacer lo que fuera por ti. Yo no sé qué hice para merecer una hermana tan buena como tú. Natalia, gracias por nunca dejarme solo. Gracias por cuidarme. Y gracias por hacer todo, hasta lo imposible, para que yo recupere mi vista. No tienes nada que agradecer, Fernando. Aquí voy a estar, siempre para ti. Muy bien. Aquí están los archivos. Tengo que buscar las cámaras exactas de esa esquina. Muy bien. Fecha. Aquí está. Vamos a ver qué grabaron. Voy a acercar la imagen. Es José. No hay duda de que es él. Ella tenía razón. Ahí está, pateando su mercancía. Desgraciado. Disfrutando como si no pasara nada. Aquí está la prueba. Se ve muy claramente cómo se guarda el dinero. Sí, no cabe duda. Él fue el que robó el dinero de la campesina. Si denuncio, me voy a echar a media estación encima. Pero no me importa. Yo no me hice policía para tapar la corrupción aquí. Necesito reportar esto. Tengo que hablar con el comandante. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Comente, ¿qué novedades hay en la estación? Pues muchas.
Le comento que tengo una grabación. Hay una situación muy grave en la estación. Se trata del oficial José. ¿El oficial José? Eso no puede ser posible. Él lleva años trabajando con nosotros. Lo sé, comandante, pero escúcheme. En la grabación se ve claramente cómo él roba dinero a una campesina, a una vendedora del mercado. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? Así es. Acabo de verificar las grabaciones de una esquina en la cual tenemos cámaras de vigilancia. En el video se ve claramente cómo José, primeramente, patea la mercancía de esta vendedora y luego procede a robarle el dinero. Esto no puede ser, Ricardo. La estación no tiene que caer en vergüenza. Necesito que investigues de esta situación y todo lo que necesites hacer. Pero no dejes que José salga con las suyas. Ruego me autorice iniciar con la incautación de bienes. Al parecer, él no solo realizaba este tipo de robos, sino también hacía sobornos, no solo con personas naturales, sino también con personas jurídicas. Esto tiene que ver también con políticos y algunas personalidades importantes del medio. Haz todo lo que tengas que hacer, Ricardo. Encárgate. La estación tiene que verse bien. Nuestro trabajo como policía no puede estar tachado por este tipo de actividades. Tiene razón. Muchas gracias, comandante. Le pondré al tanto de todo. Hasta luego. Ahora sí, José. Vas a pagar por todas las cosas que has hecho. Esto no se va a quedar así. Atención a todas las unidades. El oficial Ricardo se reporta aquí. Necesito que lleguen todos a la estación. Tenemos un 420 en proceso. Sí, claro que sí. Muchas gracias por avisarme. Tranquilo, no le voy a decir a nadie, no te voy a delatar, somos amigos. Eso sí, a ti te lo digo. Ricardo va a pagar todo lo que me está haciendo. Gracias. Rápido, 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 rápido. Antes que llegue Ricardo con su supuesta investigación. Esto es mío. Tengo que llamar a Lisbeth a avisarle. Contesta, contesta, contesta. No importa, te llamo luego. Vas a ver. Me la vas a pagar por soplón, por haberle dicho al comandante. Voy a regresar y te voy a hundir, Santito. José, abre la puerta, soy Ricardo. Sé que estás ahí adentro. Necesito hablar contigo. Llegaste antes de lo pensado, pero no me vas a atrapar. José, tengo una orden de captura. Abre la puerta. De todos modos voy a entrar. A mí nadie me va a arrestar. Nadie me va a meter preso. Primero muerto. ¡Ah! ¡Maldito! Se escapó por la ventana. No puede ser. Aquí está la prueba. Aquí guardaba el dinero. Todo el dinero que se robó. Bueno, esto me confirma todo lo que ya sabía. Alerta a todas las unidades. A todas las unidades. El oficial José se escapó de su domicilio. Va armado. Repito, va armado. Establezcan un perímetro. ¡Ahora! No te vas a escapar. Bueno, no voy a dejar que se vaya la luz del día. Voy a ir donde el vecino. Le voy a pedir su triciclo. Porque imagínate, yo no puedo cargar a todos estos animales sola.
necesito de la ayuda del triciclo. Ojalá el vecino sí me lo quiera prestar. Porque, ¿sabes qué? Me dijo la doctora que si yo reunía todo ese dinero, mañana mismo te van a operar. ¿De verdad? ¿Mañana? No lo puedo creer. Natalia, de verdad que no lo puedo creer. Esa oportunidad de volver a ver cada día está más cerca. Y todo gracias a ti, hermana. Claro que sí, hermanito. Ya vas a ver que todo se va a solucionar. Vendemos estos animales, conseguimos los $2,500 y todo está solucionado. Tú vas a volver a ver. Natalia, dime la verdad. ¿Tú crees que haya una esperanza y yo pueda volver a ver? Pues claro que sí, hermanito. Ya vas a ver. Vamos a conseguir ese dinero para tu operación. Y cuando ya esté bien, vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Así es, Fernando. Tú y yo vamos a trabajar muy duro. Pero bueno, te dejo. No me puedo hacer tarde. Está bien, anda con cuidado, ¿sí? Vamos, Lisbeth. Vamos, contéstame. Justo necesito de ti en estos momentos. Tengo un problema. ¡Contesta! No me contesta. Hola, mi amor. Mi amor, necesito que me contestes urgentemente. Necesito de ti. Tengo un problema muy grande. Por favor, ayúdame. En cuanto escuches este mensaje, comunícate conmigo. ¡Mujer, contéstame el teléfono! ¿Por qué no me contesta? Otra vez al buzón. La única persona que podía esconderme no me contesta la llamada. Pero eso sí, para regalitos, para copas, para dinero siempre estuvo. Pero para ayudarme ahora, desapareció. ¿Y ahora qué haces, José? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me puedo ir a la casa, no me puedo ir a la estación. Todo el mundo me está buscando. Tengo que largarme de la ciudad. Tengo que irme de la ciudad, comenzar desde cero con lo que llevo aquí. Ricardo me está buscando con media estación por toda la ciudad. En cualquier esquina puede estar un patrullero. Me van a arrestar. No. No me van a atrapar. La última vez. Me apagó el teléfono. ¡Maldita desgraciada! Nadie me va a atrapar. Primero muerto, antes que me arreste. Después de tanto sufrimiento, creo que ha llegado el momento de ser felices con mi hermano. Ay. Ahora sí, yo voy a poder reunir todo el dinero para su cirugía. Con este triciclo voy a vender a todos mis animalitos. Aquí los voy a traer. Y cuando junte el dinero, estoy segura que voy a reunir todo el dinero que necesito para su cirugía. Le voy a poder dar a la doctora lo que necesita. Y así va a poner fecha para la cirugía. No voy a dejar que me atrape. No puedo permitir que me atrape. No. No puedo. No puedo dejar que me atrape. No. ¡No! ¿Qué fue eso? Creo que alguien se cayó. Por el lado del río. A ver, vamos.
Es un hombre. Tengo que ayudarle. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! A este hombre. Ay, Dios mío. Tranquilo, yo lo voy a ayudar. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi bracito, mi bracito! No puede ser. Este hombre fue el que me robó mi dinero. ¿Y si lo dejo aquí? Y dejo que el río le cobre todo lo que me hizo a mí. Ay, no, 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 Dios mío, yo no puedo hacer eso. Yo no soy igual que él. Yo tengo que ayudarle. Todavía está vivo. Todavía está vivo. Ay, Dios mío. ¿Y ahora cómo lo saco? Aguante, hombre, aguante. Ay, Dios mío. Este señor sí que pesa. Peor que un quintal de papas. Está bien gordito. Bueno, al menos respira todavía. Gracias, Diosito. Aguante, hombre, aguante. Yo lo voy a llevar a una clínica. Porque por aquí no pasa ninguna ambulancia. Estamos muy lejos de la ciudad. Mire cómo es la vida. Estoy ayudando a la persona que me arruinó mi vida. Bueno, ya, no voy a perder más el tiempo. Ahora sí, carrito. Ay, quiero que te pongas las 4x4. Porque tenemos que ayudar a este señor. Muy bien. Ahora sí, vamos. Eso. Emergencia. Nos vemos luego. Chao. Doctora, qué bueno que la encuentro. Vamos, acompáñeme, doctora, por favor, acompáñeme. ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Estás toda mojada! Ya te dije que aquí nadie atiende gratis a nadie. Doctora, por favor. No es para mí la atención. Es para un hombre que tengo ahí en mi triciclo. Por favor, ayúdeme. Él está muy mal. ¿Y a mí qué? Que su familia se lo lleve a otro lado. Mira, esta es una clínica privada, no un albergue de caridad. Doctora, por favor, es un policía. Está muy mal. Por favor, vamos, necesito su ayuda, por favor. ¡Suéltame! ¿Policía? Llévalo a un hospital de policías, que para eso lo tienen. O a otro lado, pero menos aquí. Doctora, por favor, tenga compasión. El hospital de policías está muy lejos. Y si usted no lo atiende, ¿quién más lo va a hacer? Usted es la única doctora cercana que tiene. Por favor. Ese es tu problema. Por haberte metido al río y creerte heroína. Por favor, doctora, se lo suplico. Él no va a aguantar. Ya te dije que no pienso mover ni un solo dedo para atender a alguien de a gratis. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿Cómo puede ser tan cruel, doctora? ¿Cómo no puede tener compasión por un hombre que está muy mal? Ese no es mi problema. Y ya lárgate. Si no quieres que llame a seguridad y te saquen a patadas. Insolente. Ay. Lisbeth, ¿qué fue todo ese escándalo? Escuché gritos hasta en mi oficina. ¿Pasó algo grave? No, doctora. No se preocupe. Tan solo era una muchacha emocionada. No podía contener su alegría.
entusiasmada. ¿Y eso por qué? Yo más bien la escuché perturbada, casi llorando. Sí. Estaba llorando, pero de felicidad. ¿Sabe por qué? Vamos a operar a su hermano, totalmente gratis. Por lo de la campaña, ya sabe. Tienes razón. Ahora entiendo la emoción de esa muchacha. Me imagino cuánto tiempo tuvo que esperar por una oportunidad como esta. Exactamente. Y yo le di la noticia. Le dije que venga mañana. Qué bueno, Lisbeth. Pero te voy a rogar un favor. Me gustaría conocerla. Por favor, avísame cuando llegue. Sí. Es más, voy a agendar una cita. Cuando la conozca, va a robar su corazón. Es una muchacha tierna y noble. Lisbeth, no sabes cuán orgullosa me siento de ti por la gran labor que estás haciendo en esta campaña. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted por brindarme la oportunidad de formar parte de esta campaña. Yo lo hago con mucha satisfacción por el bien de mis pacientes. Así se habla. Así se habla, Lisbeth. Médicos como tú, con ese gran corazón, son los que van a cambiar el mundo. Bueno, siguen tus cosas, que yo también tengo que hacer mucha tarea aún. Permiso. Vieja ingenua. Se cree cualquier cuento, con tal de sentirse buena samaritana. ¿José? 3 llamadas perdidas de José. Ay. Contesta. ¿Tengo un problema grave? Ay, José, justo ahora que estoy ocupada. Aunque no creo que sea grave, porque si fuese así, ya hubiese venido. En fin, los hombres siempre son dramáticos. Natalia, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Tome asiento. Le cuento que tengo muy buenas noticias para usted. Pero antes de eso, déjeme felicitarla. Me enteré que ayer sacó un hombre del río, arriesgando su vida. No fue nada oficial. Creo que eso lo haría cualquier persona. No cualquiera. Mucho menos con una persona que la perjudicó, que le hizo daño. Como sabe, ese hombre es José. El mismo que pateó su mercancía y luego le robó el dinero. ¿Ya lo descubrió? Así es. En las grabaciones, justamente se ve cómo claramente él toma el dinero del costal. Se lo dije, oficial. Yo no estaba mintiendo. Yo estaba segura de lo que ese policía había hecho. Tiene mucha razón. Y no se preocupe. Lo vamos a detener en cuanto él se recupere. Por otra parte, hay algo más que quiero darle.
Vamos a devolverle cada centavo del dinero que él robó. Aquí está. Lo recuperamos. Señor oficial, este dinero yo ya lo he dado por perdido. Muchas gracias. No se preocupe. Incautamos algunos bienes de José. No solo debía dinero a usted, sino también a muchas personas. Así que ahí tiene, hasta el último centavo. Por otra parte, Natalia, quiero pedirle perdón. A nombre de esta estación y de la policía, un hombre uniformado traicionó su confianza. Y no se supone que debería ser así. Nosotros estamos para servir y proteger. Yo me siento muy avergonzado con lo que pasó. No se preocupe, señor oficial. Ya pasó. Además, usted no hizo nada malo. Al contrario, usted hizo justicia. No entiendo. Aún así, le pido 1000 disculpas. No se preocupe. ¿Sabe? Yo pienso que la justicia de los hombres a veces no es tan buena, o a veces no es la correcta. Pero de la justicia de Dios, nadie se salva. Tiene mucha razón. Ojalá más personas como usted pensaran igual. Yo digo que solo Diosito sabe por qué hace las cosas. Usted es un hombre muy bueno. Muchas gracias por todo, señor oficial. No se preocupe. Ahora, por favor, lleve a su hermano a que lo operen. Él se merece una nueva oportunidad. Y no se olvide, aquí estamos para servir y protegerlos. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Una grada más. Eso, muy bien. Cuidado. Ey, eso. Buenos días. Si mal no recuerdo, tú eres la jovencita que vino el otro día por la cirugía. Y él debe ser tu hermano, ¿verdad? Bienvenidos. Buenos días, doctora. ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. Sí, él es mi hermano Fernando. Vinimos por su cirugía. Por fin logramos reunir todo el dinero que necesitábamos. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Mucho gusto. Perdón. Mucho gusto, doctora. Mi hermana me habló cosas muy buenas de usted. Y por su tono de voz, sin duda, usted es un ángel. Eres muy amable, jovencito. Pero no entendí muy bien lo que dijiste. ¿Me recuerdas tu nombre? Natalia. Natalia. Me acabas de decir que ya reuniste el dinero, pero yo te había comentado que esta campaña es completamente gratuita. ¿Todo era gratis? Qué extraño. La doctora Lisbeth, su compañera, me dijo que yo tenía que reunir una cierta cantidad de dinero. Pues al menos para cubrir todos los insumos. A ver, no sé si estoy entendiendo bien, Natalia. ¿La doctora Lisbeth les está cobrando por esta cirugía? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Así es, doctora. Me dijo que tenía que cancelar la mitad del valor total de la cirugía. En este caso, $2,500. Aquí los tengo.
No se imagina. Tuve que vender hasta de lo que no tenía para poder reunir todo este dinero. Natalia, lo que tú me dices es sumamente grave. Esta campaña es completamente gratuita. No se cobra un solo centavo a ningún paciente. Doctora, yo le suplico, se lo imploro, por favor. ¿Sí? Por lo que usted más quiera, por favor, no nos quite esta operación. Usted no sabe todo el sacrificio que mi hermana ha hecho, todo lo que le ha tocado pasar, por favor, por favor, por favor, por lo que usted más quiera, no nos quite esta operación. Fernando, tranquilo. Yo te aseguro que tu cirugía está más segura que antes. Lo único que necesito es esclarecer ciertas dudas que tengo. Natalia, quiero pedirte un favor. Tengo que aclarar ciertas cosas, pero no puedo hacerlo yo sola. Te ruego que tú me ayudes. Claro, doctora. No se preocupe. Después de todo lo que usted ha hecho por nosotros, yo no me puedo negar. Cuente conmigo. Escúchame. Quiero que vayas con la doctora Lisbeth. Le digas que ya tienes reunido todo el dinero. Del resto, me encargo yo. ¿Usted está segura, doctora? Ay, es que yo sí le tengo miedo a esa doctora. Es bien brava, bien amargada. Natalia, ve con toda confianza. Tú ya no estás sola. Yo estoy junto a ti. Lo único que te voy a rogar es que actúes con la mayor naturalidad del mundo. Por favor. Bueno, vamos para darte los detalles. Acompáñenme. Vamos directo al grano. ¿Trajeron lo que les pedí? Doctora, muy buenos días. Le cuento que venimos con mucha fe y con mucha esperanza y confiamos en que usted me va a devolver la vista. Sí, claro que sí. Pero primero lo primero. ¿Dónde está el dinero? Sin eso, no hay nada de nada. Aquí está el dinero, doctora. Todo lo que usted me pidió. $2,500. No se imagina lo que tuve que hacer para poder conseguir todo este dinero. Vendí mis animalitos, vendí mis cosas. Pero aquí está. Doctora, yo de verdad espero que tanto sacrificio que hizo mi hermana realmente valga la pena. Perfecto. Espero que esté completo. Así me gusta. Tratar con gente seria. Y no que vengan con cuentos. Entonces ahora sí lo va a operar a mi hermano. Él va a quedar muy bien. Sí. Sí lo voy a operar a tu hermanito. Y déjame decirte que te hice un súper descuento. Deberías agradecérmelo. Qué bueno que aprovechamos la campaña, ¿verdad? Otras personas pagarían hasta el triple. Por esa misma razón, doctora, nosotros estamos muy agradecidos con usted por tener ese gran corazón. De verdad, usted no se imagina todo el sacrificio que hizo mi hermana.
Siéntanse afortunados. Porque hasta los milagros tienen precio. No puede ser. Les está cobrando $2,500. Los obligó a que vendan lo poco que tenía. Pero qué ingenua fui. Yo creyendo en su gran labor. Pero ella no. Ella no tenía ni amor, ni al trabajo, ni a esta campaña. Les robaba a la gente. Les robaba a todos. Y yo fui la tonta, sí, porque yo la metí en esta campaña creyendo que ella tenía amor por la gente, pero resultó ser de lo peor. Pero yo fundé esta campaña con la ilusión de dar alegría y esperanza a la gente. Y no voy a permitir que una ambiciosa como ella destruya el sueño de todas esas personas. De ninguna manera. Se te acabó tu teatrito, Lisbeth. Te juro que voy a hacer que pagues cada centavo que le robaste a todas esas personas. Eso te lo juro. Lo escuché todo, Lisbeth. ¿Cómo fuiste capaz de cobrarles a esta gente por una campaña que era completamente gratis? No es lo que parece, doctora. Yo pedí ese dinero para comprar insumos, en caso de emergencia. ¿De qué me hablas, Lisbeth? Yo me encargué de todo eso cuando pedí donaciones a fundaciones internacionales. No pretendas seguirme viendo la cara de ingenua. Es lo menos que quiero hacer. Pero bueno, le voy a ser sincera. Acá la señorita me insistió en pagarme. Yo no le pedí nada. Mentira. Eso es mentira. Yo no le pedí nada. Usted me dijo que tenía que pagar $2,500 para poder operar a mi hermano. Y si no, no lo iba a hacer. Devuélveme el dinero. Natalia, te devuelvo tu dinero. Y quédate tranquila. Fernando va a recibir su operación completamente gratis, como lo había dicho. Una cosa es hacer caridad, pero otra es ser tonta. Y yo no estudié para eso. Yo creé esta campaña para ayudar a la gente pobre. Pero a ti te sobra ambición y te falta corazón. Mi tiempo y mi profesión no se la regalo a nadie. A nadie. Hazme un favor. Recoge tus cosas y vete de mi clínica. Estás despedida. No hace falta que me despida. Yo me largo de esta clínica. Pero una cosa sí le digo. Se va a hundir.
Yo seguiré adelante porque soy una doctora y puedo conseguir trabajo en cualquier hospital o clínica. Lisbeth, con las pruebas que tengo, voy a presentar al Consejo de Médicos y yo me voy a encargar de que se haga justicia. Ahora, vete. Ni que yo los necesitara. Se van a arrepentir de no tenerme como su doctora. Ya lo verán. Señorita Lisbeth Mendoza. Necesito que me acompañe a la estación. Traigo una orden de detención en su contra. ¿Detención? ¿De qué me habla? ¿Acaso no se da cuenta que me acaban de despedir de mi trabajo injustamente? Eso es todo. Mire, señorita, yo no vengo por nada de eso. Yo vengo por la relación que usted tiene con el oficial José y por los negocios sucios que estaban teniendo juntos. Yo no tengo nada que ver con los asuntos de José. Es su problema, no el mío. ¿Está segura? Porque tenemos pruebas, Lisbeth. Cuentas, transferencias, regalos provenientes de dinero robado. Y lo peor es que usted lo sabía. ¿Eso no prueba nada? Un novio da detalles a su novia. ¿Y qué? Eso no me convierte en delincuente. Sí, tiene razón. Pero lo que sí la convierte en delincuente es lavar dinero sucio. Y aparte de ese expediente, tenemos mucho más que va a tener que explicarlo ante un juez. Mire, si José es el culpable, deberían detenerlo a él. ¿Por qué yo tendría que pagar los platos rotos? ¿Por qué se desquitan conmigo? Mire, señorita, por José no se preocupe. Él ya está detenido. En estos momentos él se encuentra herido. Y en cuanto se recupere, no dude que se va a unir a él para que rindan cuentas ante la justicia. ¿Herido? ¿De qué habla? Yo no sabía nada de lo que le pasó a José. Pues eso le pasó por estar huyendo de la justicia. Tal como usted lo está haciendo ahora. Yo soy doctora. No sabe con quién se está metiendo usted. Yo tengo contactos. Mire, señorita, aquí no hay ningún título que la salve. Ante la ley, todos somos iguales. Ricos o pobres, todos merecen ser tratados por igual. ¡No me toque! ¡Suélteme! Silencio. ¡Suélteme! Escúchame. Lo voy a denunciar, oficial. Se lo juro. Queda detenida por encubrimiento y complicidad con el señor José. En este momento camina a la patrulla. ¡No! ¡Suélteme! Yo no nací para que me metan a la cárcel. Silencio. ¡Ay! Suba. Bueno, yo quiero pedirles 1000 disculpas por todo lo que sucedió aquí, por lo que esa mujer les hizo. Realmente es algo imperdonable. Y lo que es peor, sucedió aquí, en mi clínica. No se preocupe, doctora. Usted no tuvo la culpa.
Más bien usted hizo justicia. Debe estar tranquila. Aún así, Natalia, casi los despojan de todo. Y eso no debió haber pasado. Pero bueno, Fernando va a recibir su operación completamente gratis. Eso me llena mucho de alegría. No sé cómo le voy a agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. No tienen nada que agradecerme. Al contrario, doctora. Tenemos mucho que agradecerle. Usted no sabe lo que esto significa para mí. He vivido muchos años en la oscuridad. Y saber que me pueden operar realmente para mí es un milagro. Fernando, el milagro es que tú estés aquí. Y yo te prometo que vamos a hacer todo lo posible para que tú recuperes la vista. Yo no pido mucho, doctora. O al menos eso creo. Yo solo quiero poder ver nuevamente para poder ayudar a mi hermana. Ya no quiero ser una carga para ella. Hermanito, no digas eso. Tú nunca has sido una carga para mí. Tú eres el mejor compañero de vida que he podido tener. Tienes el alma tan noble como Natalia. Personas como ustedes se merecen todas las bendiciones del mundo. Muchas gracias, doctora. De verdad, muchas gracias. Definitivamente usted ha sido nuestro ángel. Y bueno, yo me comprometo a estar en todo el proceso, pendiente de ustedes, de principio a fin. Y bueno, vamos a empezar hoy mismo con los exámenes para Fernando. Y si sale todo positivo, pues lo operamos en esta semana. ¿Lo escuchaste, hermanito? Pronto te vas a poner mejor. Claro que lo escuché, Natalia. Acuérdate que estoy ciego, no sordo. Natalia, todo esto es gracias a ti. A que tú nunca te rendiste. Te quiero mucho, hermanito. Y yo a ti. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Ricardo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué fue lo que me pasó? Tranquilo, José. Estás en un hospital. Tuviste un accidente cerca del río. ¿Lo recuerdas? Una mujer fue la que te sacó del agua. No. No recuerdo nada. ¿Una mujer? No. Así es, José. Una mujer fue la que te salvó la vida. Irónico, ¿no? Fue la misma campesina a la que tú le robaste, la que te rescató. Lo único que recuerdo es la moto, la curva y luego todo se puso negro. Pero ¿por qué la vendedora de choclos me salvó? Después de todo lo que le hice. Porque ella es una buena persona, José. Pero eso jamás lo vas a entender. No vine a hablar de eso. Por los delitos de robo.
abuso de poder, enriquecimiento ilícito. Te van a quitar las placas e irás directamente a la cárcel. No. Ricardo, tú y yo somos compañeros. Tienes que ayudarme. Ayúdame, por favor. Lastimosamente no puedo hacer nada. No hay nada que arreglar, José. Hay pruebas de todo. De cada una de las cosas que hiciste. Y créeme lo que te digo. Que vas a pagar por cada una de las cosas que hiciste, sin excepción. Yo no pienso ir a la cárcel. Yo no voy a ir a la cárcel. Yo me largo de aquí. No voy a dejar que me arrestes. Ricardo, no puedo mover las piernas. Ricardo, ¿qué fue lo que me pasó? A causa del accidente que tuviste, te lesionaste gravemente la columna. Para cuando te sacaron del río, los doctores ya no podían hacer nada por ti. ¿Pero por qué nadie me ayudó? ¿Por qué me dejaron tirado ahí? Pasó demasiado tiempo, José. La campesina, la misma mujer que tú humillaste, te llevó a una clínica. Lamentablemente en ese lugar nadie quiso hacer nada por ti. Nadie te ayudó. Y pasó demasiado tiempo sin atención médica. ¿Cómo que nadie me ayudó? ¿Quién tuvo el corazón de dejar a un hombre prácticamente muriendo? Gente sin alma, sin corazón, así como tú. Gente que lamentablemente no se tocó el corazón para atenderte. Gente que como tú pisoteaba a los pobres en la calle. Llámalo como quieras. Pero aparte de la cárcel, este es el karma que te mereces. Acabo de quedarme sin piernas, sin dinero, sin mi placa. Acabo de perderlo todo, Ricardo. Acabo de perder absolutamente todo. Suélteme. Yo puedo sola. Y tú espera. Ya mismo es tu turno. Todo esto es tu culpa. Yo estuviera tranquila en mi consultorio si no me hubieras metido en tus porquerías. Mi culpa. Bien que me recibías todos los regalitos, los lujos, el dinero. Y nunca preguntaste de dónde venía. Yo no robé nada. En cambio tú eres un ladrón, un criminal. ¿Y el collar? Ese collar no me sirve de nada. Ahora voy a estar en la cárcel. Bien que te encantaba la idea de ser millonaria. Pero bueno, siquiera yo voy a salir caminando. Puedo pagar una fianza y saldré de la cárcel.
En cambio tú, mírate, estás en una silla de ruedas. Cállate. Para ti es fácil decirlo. Mírame. Mira cómo quedé yo. Paralítico para toda mi vida. Pues tú te lo ganaste. Todo esto es tu culpa. Nadie te mandó a que te montaras en esa moto. Nadie te obligó. Una doctora tuvo la culpa. Una doctora cruel que no quiso atenderme cuando me llevaron después de haberme sacado del ring. Por culpa de esa maldita, estoy en esta silla de ruedas. ¿Una doctora? ¿Acaso te llevó una campesina en un triciclo toda empapada? Sí, eso fue lo que me dijeron. ¿Cómo sabe los detalles? ¿Cómo sabes lo del triciclo? No. No. Tú fuiste la doctora que no me quiso atender, ¿verdad? Por tu culpa, me voy a quedar así. ¡Tú me hundiste! Por tu culpa estoy aquí. Así que estamos a mano. ¿Cómo vas a decir que estamos amados? Ponte a pensar. Todo por tu culpa, maldita. ¿Por mi culpa? Fue tu culpa. Me arrastraste a todo esto. Ahora hasta perdí mi licencia de doctora. ¿Y me culpas a mí? El único desgraciado aquí eres tú. Y ya deja de lamentarte. Estamos a mano. ¿Natalia? ¿Natalia? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver, hermana? Fernando, dime que no es mentira lo que me estás diciendo. Te puedo ver. Puedo ver tus ojitos. Puedo ver tu carita. Después de muchos años, hermana. Puedo ver otra vez. Esto es un milagro, Fernando. Por fin. Por fin, después de todo lo que luchamos. Todo esto es gracias a ti. A todo lo que tú hiciste por mí. Aguantaste humillaciones. Trabajaste bajo el sol, bajo lluvia, con frío. Hiciste de todo para que yo pueda volver a ver. Hermana, voy a trabajar ahora. Voy a trabajar muchísimo y te voy a devolver cada centavo que gastaste en mí. Fernando,
Me pone muy feliz que hayas recuperado tu vista. Y todo el sacrificio que hice, todo lo que hice por ti lo volvería a hacer. 1 y 1000 veces. Con tal de verte así, feliz. Y tú no tienes que pagarme nada. No digas eso. Yo me conformaría con que trabajaras. Que trabajaras conmigo. Y lo voy a hacer, hermano. Te prometo que juntos vamos a salir adelante. Quiero hacer otra cosa. Quiero darle las gracias personalmente a la doctora. Sin ella, esto no sería posible. Se las vamos a dar juntos. Gracias a ella y gracias a un policía honrado, tú estás así. Estamos así, felices. Ricardo, de verdad no sé cómo voy a pagarle todo lo que ha hecho por mí. Que ya es bastante. Natalia, no te preocupes. No tienes nada que pagarme. Te lo mereces, eres buena persona. Además, después de todo lo que pasaste, jamás te rendiste. Ricardo, no cualquier persona haría lo que usted hizo. Usted pudo haber virado la cara y no hacer nada. Pero al contrario, usted me ayudó a recuperar mi dinero, mi tranquilidad. Usted es una buena persona. Ya te lo dije, Natalia, te lo mereces. Todo esto. Es por eso que te tengo una sorpresa. Hablé con el administrador del mercado y tengo algo que mostrarte. ¿Una sorpresa? Ricardo, usted ya ha hecho mucho por mí. Ya no se moleste tanto. Nada de eso, Natalia. Mira, ya llegamos. Este puesto es tuyo. Aquí vas a trabajar bajo un techo y sin que nadie te persiga ni nadie te moleste. ¿De verdad este puesto es mío? ¿Ya no voy a tener que vender en la calle? Ya no. Aquí vas a vender tranquila y con todos los papeles en regla. Tu hermano y tú se merecían una segunda oportunidad. Una oportunidad muy justa. ¿Sabe lo que aprendí después de todo lo que nos ha pasado? ¿No? Que así las personas sean malas con nosotros, la gente buena siempre aparece. Tienes mucha razón. Y aparece de la nada. Natalia, tú salvaste a ese hombre, a pesar de todo lo que hizo para perjudicarte, a pesar de todo el daño que te hizo. Y eso no lo hace cualquiera. Permiso. Ese fue el último. Natalia, ¿te das cuenta? Por fin tenemos nuestro propio negocio. Así es, hermanito. Por fin tenemos algo nuestro. Ahora sí, tenemos que trabajar muy duro para salir adelante, ¿ok? Yo ya empecé. Bueno, los dejo. Sé que la clientela no tarda en llegar. Natalia, cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde encontrarme. Y mucha suerte. Trabajen muy fuerte. Se lo merecen. Muchas gracias, oficial. Que le vaya muy bien. Ay, no seas tonto. Ya, ayúdame, mira. Tenemos muchas cosas que vender. ¿Tú te encargas de vender? Yo me encargo de traer los sacos. Muy bien, perfecto.